Bienvenidos a Cloud Friends. Antes de comenzar, quiero recordarles que este es un espacio de conversación, divulgación y análisis personal. El contenido que aquí se expone no sustituye la ayuda psicológica profesional ni la terapia. Los temas que se abordan tienen el propósito de generar un diálogo constructivo con responsabilidad y transparencia. Si estás atravesando una situación difícil, te recomiendo acudir con un profesional de la salud mental. Disfruta del episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cloud Friends. Por acá les saluda Carlos Carrillo una vez más. Es un gusto para mí estar con ustedes en este episodio 2. Llegamos al segundo episodio y qué bonito para mí hacer este ejercicio de compartir lo que he aprendido durante este año de trabajo personal, de un proceso que ha pasado por muchas etapas definitivamente, pero que me hizo crecer y evolucionar como hombre, como persona, como hijo, como hermano, como profesional y como todo lo que en realidad somos en la vida. Recuerden que lo dijimos en el primer episodio, somos muchas cosas en la vida y definirnos sin duda alguna es limitarnos. Tú eres más que tu carrera, tú eres más que tu sueldo, tú eres más que ese error que cometiste, siempre que lo hayas reconocido desde un lugar de honestidad y también incluso eres más que tus aciertos y tus grandes victorias. Yo quiero aprovechar esta intro para enviarle saludos especiales a Isabel Bajares, a Eduard Barreto, a Bárbara Tirado, a Valeria Millán y bueno, a ese conjunto de amigos que se tomaron el tiempo de escuchar el episodio 1, incluso también el tráiler, de irlo a ver a YouTube, o en este caso a escuchar a YouTube, y a todas las personas que me escribieron dando su feedback sobre el primer episodio y que compartieron también el link en sus historias. Ya que les hablo de procesos, hoy vamos a hablar del inicio del mío, y posiblemente ya hayas visto también el título de este episodio, que trata sobre las creencias limitantes, todo eso que estás creyendo de ti, que posiblemente te esté limitando, y en la parte 2, la pandemia del cringe. Pero volviendo al tema o iniciando en este caso con el tema de las creencias limitantes, miren, a mí me pasó algo el año pasado, aproximadamente por estas fechas, entre abril y mediados de mayo, que honestamente no viene al caso, pero que sí me parece prudente mencionarlo porque significó un punto de partida de mi trabajo personal. Es decir, hay un antes y hay un después en mi vida a raíz de esto que me pasó. Yo decidí mirar hacia adentro de mí, decidí bajar a esos lugares de mi mente, vamos a ver la mente como si fuera un castillo muy bonito, un castillo hermoso. Yo decidí bajar hasta los calabozos, hasta los depósitos de mi propia mente y esos lugares que a veces pueden que estén ordenados, limpios o que posiblemente también necesiten de nuestra atención. Y pongo esta metáfora sobre la mesa porque mi oficio, las cosas a las que yo me dedico, me hacen bastante observador. Por un lado soy periodista, tal y como dicen, bueno, yo vuelo la noticia. Tengo los sentidos bastante despiertos para identificar y curar qué puede ser interesante y que puede afectar o no a un colectivo. Y por otro lado también soy actor de doblaje, algo que de por sí también me hace estar muy pendiente de los gestos, de la psicología, de las motivaciones y muchísimo más de los personajes que a mí me toca interpretar, que bueno, ellos también hay que reconocer que tienen su capa de profundidad como cualquier persona, pero también soy humano, no soy infalible y ya sea porque en algún momento, como cualquier persona, ignoré las red flags o por ignorancia no me fui a tiempo de lugares de los que sí me debí haber ido a tiempo o pasé por alto cosas que no estaba bien, bueno, a mí me pasaron cosas y aprendí de ellas y es parte de lo que vengo a conversar acá en este episodio. Volviendo al punto de las creencias limitantes y el punto del trabajo personal que hice, cuando a una persona le pasa algo que lo toca emocionalmente, pasa también por etapas. En esas primeras etapas yo recuerdo despertar un día, y esto lo digo sin mentirles porque acá vinimos a ser honestos en este espacio. Esto fue como al segundo día de eso que me movió emocionalmente. Yo me desperté y dije, yo tengo que convertir este dolor que siento en inspiración. Yo tengo que canalizar la emoción que supone esto que me pasó y convertirlo en algo beneficioso para mí. Porque, a ver, tocar fondo a mi edad no era una opción. Yo, para darles un poquito más de contexto de esta decisión y que lo entiendan aparte y que conozcan otra perspectiva de mi vida que creo que nunca he mostrado en redes sociales, yo hace 8 o 9 años atrás asistí a clases de Tao Te Ching, esta filosofía, esta corriente de pensamiento atribuida a Lao Tse. Y básicamente esto es el texto fundamental del taoísmo. Yo iba a casa de unos amigos que sus papás son de Taiwán y recibíamos clases de Tao Te Ching, creo que de 1 a 3 de la tarde cada sábado. Yo recuerdo que me iba caminando desde mi casa y también recuerdo que nos recibían con un pañito frío
que automáticamente te quitaba el calor que tuvieras y te daban unas pantuflas, porque en esta casa no podías entrar con zapatos porque para ellos, palabras más, palabras menos, era como meter energías que no correspondían a su hogar. Y tú esa energía la dejabas afuera y te ponías tus pantuflas. Y ya que hablo de energías, cuando yo me desperté ese día que decidí tomar las riendas emocionales de mi vida, yo pensé en mi dolor como una especie de bola de energía. La imaginé como una esfera blanca que salía de mí y la ubiqué en mi zona lumbar, un músculo que de por sí tiene muchísima influencia en cómo nos mantenemos de pie y cómo avanzamos, y lo dejé allí, a esa bola y esa esfera de luz, de energía, detrás de mí. Todo esto lo hice sin dejar de cerrar los ojos, y yo me prometí a mí mismo que todo ese dolor que en algún momento sentí, esa noche oscura del alma, porque literalmente cuando yo recibo esta noticia, cuando yo recibo esta información que me hace entender que mi vida había cambiado, pues era de noche, era un sábado, recuerdo. Yo me prometí a mí mismo que todo ese dolor que, como les decía, en un momento sentí, iba a ser ese impulso del que les hablo para cambiar mi vida, para alcanzar un nivel profesional nuevo, personal, espiritual, que honestamente no había alcanzado nunca. Pero no todo eso se logra de golpe, eso quiero dejárselos claro porque, bueno, no cambian las cosas de un día para otro. Roma no se hizo en un día, un edificio no se construye en un día y más, entre otras metáforas. Y entre tantos videos que vi, uno de ellos hablaba sobre las creencias limitantes. Y yo quiero definir un poco y quiero conversarles un poquito porque capaz las conocen, pero no les han dado como forma ni fondo a este tema de las creencias limitantes. Como me gusta decir, palabras más, palabras menos, una creencia limitante es un filtro mental, muchachos, close friends, una idea, una regla que das por sentado sobre ti mismo, sobre el mundo, pero a ver, que en lugar de impulsarte, te frena. No es un hecho real, incluso, es una conclusión que tú sacaste en el pasado y que te creíste por completo. Y todos hemos estado allí en ese punto donde alguien viene y nos siembra en la cabeza una idea y esa idea crece y se convierte como en algo que rige y que va definiendo nuestros días. Y a mí me gusta hacer muchos ejemplos visuales para que tú te lo imagines, ya que este podcast es de audio. Y yo quiero ver a las creencias limitantes como una semilla que alguien más sembró en tu mente, pero esa semilla no es tuya. Quizás la sembró, un comentario de un profesor cuando tenías 10 años en el colegio. De hecho, a mí me pasó, siempre lo cuento, que yo no llego a sitios sin haberme preparado antes cuando me toca hablar en público, sin haber leído, sin haber preparado bien, porque tuve una experiencia negativa exponiendo, me enredé y se me olvidó todo, me trabé y la verdad fue como algo bastante duro. Y lo pongo aquí sobre la mesa y lo pongo como ejemplo porque sé que es más común de lo que parece. También puede ser la crítica de una expareja o el miedo de tus papás que te heredaron quizás sin querer. El problema es que esa semilla, esa idea que no te pertenecía, cayó en tierra fértil, es decir, esto echó raíces en tu cabeza y tú sin darte cuenta pasaste años regándola. Y posiblemente eso que tú llamas mi personalidad o es que yo soy así, en realidad es pues básicamente un árbol frondoso de una semilla que sembró otra persona. Y frondoso porque bueno, tú le diste poder a toda esta idea, la convertiste en una creencia y ya rige tu vida. Vamos a verlo así de manera sencilla. Alguien siembra una idea en tu cabeza, esa idea crece, se convierte en una creencia limitante y luego ya va rigiendo tus días. Como les decía, bueno, eso es bastante duro porque creo que cuando estamos bastante jóvenes, nosotros no tenemos el poder de identificar ni de cuestionar nuestros pensamientos, sino que lo aceptamos y lo normalizamos. Y vamos a quedarnos con este término porque más adelante les pongo unos ejemplos bastante interesantes basados en mi experiencia personal. Pero, a ver, ya que hablamos de padres y todo este asunto y los papás tienen una carga de responsabilidad afectiva y emocional sobre nosotros bastante grandes, incluso más de lo que nosotros imaginamos. Yo hice por acá una lista, ¿no? de cuáles son esas principales creencias limitantes que echan raíces en nuestra cabeza. La primera de ellas tiene que ver obviamente con la herencia familiar, de dónde venimos, incluso hacia dónde vamos. Yo creo que las familias tienen como un manual de lo que es seguro, ¿no? Para ellos. Y es como un cuadro que te dibujan alrededor de ti, donde te dicen, no te salgas aquí porque afuera el mundo es malo. Y, a ver, tus papás te cuidan desde sus propios traumas o miedos. Y cuando tú llegas a una edad en particular, yo tengo 33, sí me fijo mucho en eso. Yo, por ejemplo, les puedo decir que cada vez que yo me estoy vistiendo para salir,
mi mamá se acerca y me dice, vas a salir, o sea, como un miedo, como que, bueno, afuera hay una guerra o hay algo bélico que me va a afectar. A ver, si tus papás vivieron una etapa de escasez o de frustración laboral, te siembran casi siempre la semilla de busca algo seguro. No vayas a inventar porque de la creatividad viven muy pocos, para no decir que nadie vive de eso. Y no lo hacen por mal, pero te heredan cierto límite, ¿no? Ya lo vamos viendo, ya lo vamos dibujando en el panorama. Tú creces creyendo que tener proyectos propios es algo irresponsable, que estás descuidando el ingreso seguro, cuando en realidad solo te estás cargando con el miedo de ellos. Y hablemos también de otro plano importante donde se siembran muchas creencias limitantes y es en el colegio. Yo soy profesor de un colegio acá, de un bachillerato internacional y muchas veces mi clase se convierte como un espacio de conversación con mis alumnos, donde hay muchísima confianza, donde, bueno, lógicamente hay temas que no se tocan por respeto y que me sirve un poco como termómetro, ¿no? Para entender incluso un poquito, sin asomarme tanto, cómo funcionan las dinámicas en su casa. Yo también fui estudiante de colegios, yo también fui joven, fui adolescente y, a ver, ¿cuál es otro escenario donde están presentes las creencias limitantes? Por ejemplo, un comentario en el salón de clases cuando tienes entre 12 y 14 años. Alguien se burló de cómo expusiste, en el caso que me sucedió a mí. Un profesor te dijo que no eras bueno, por ejemplo, para los números o para las letras. En esa etapa, donde, a ver, lo único que tú querías era encajar, esa semilla se fue convirtiendo paso a paso y con el tiempo en parte de tu identidad. Y entonces, ¿qué pasó? Tú empezaste a decir que, bueno, yo no sirvo para hablar en público, o los números no son lo mío, o la tecnología no es lo mío. Y pasa el tiempo, pasan 10 años, pasan 15 años, y sigues actuando bajo esa etiqueta. Esto se te hace familiar. Bueno, posiblemente te estés pasando o conozcas a alguien que le haya pasado esto. A ver, este episodio nace, como les decía, de mi experiencia personal, pero también tiene un poquito de lo que estoy viendo en estos momentos en las redes sociales, donde, por ejemplo, hay una cultura de la comparación inmediata. Nosotros vivimos comparando, por ejemplo, nuestro proceso de vida diario, nuestro proceso cotidiano con, por ejemplo, todos los videos que están en los destacados de personas que admiramos o del resto de personas en redes sociales. Y yo creo que la semilla que aquí se siembra en la cabeza de la gente, y yo estoy seguro que el 99% de la gente que me va a escuchar se va a identificar, es que si no lo lograste a cierta edad, si no lo lograste a los 22, a los 23, ya vas demasiado tarde. Y yo creo que en ese proceso de comparación inmediata, tú creces creyendo que el éxito tiene una fecha de caducidad cortísima y que si no estás casado a los 25 y que si no te comprometiste, si no te pidieron la mano, si no te casas un año después de que le pediste la mano a tu pareja, bueno, entre otras situaciones que pueden parecer similares, vas tarde en la vida. ¿Qué pasa con estas ideas, no? ¿Qué pasa con estas semillas que siembran en nuestra mente? Miren, el peligro de todo esto, y lo aprendí trabajando en mí, es que estas semillas se disfrazan muchas veces de sensatez, de madurez y también de realismo, pero un realismo extraño, ¿no? Porque tú te dices a ti mismo, bueno, sí, hay que ser realistas, yo no nací para los números, yo no nací para correr, yo no nací para ser un atleta profesional de ajedrez o de cualquier disciplina, pero aquí cabe la pregunta más importante de este episodio. ¿Realista según quién? Según las estadísticas del entorno que vive contigo, que no se ha cuestionado nunca sus creencias limitantes, o según el miedo de otra persona. Yo se los voy a dejar ahí porque esta es una pregunta interesante, porque tenemos un ejercicio más adelante que vamos a hacer, un ejercicio súper honesto de creencias limitantes que yo también hice en su momento, el año pasado, donde sí, cabe esta pregunta. Tú anotas allí tu creencia limitante y tú dices, ¿yo por qué estoy creyendo esto? Y según quién esta idea está dominando mi vida. Pero a ver, crecer para mí no es ir acumulando certezas. Crecer, madurar, ver las cosas de otra manera, es tener el coraje, como lo tuve yo en algún momento, y no lo digo esto de una manera de ego ni nada por el estilo, porque hay que tener el coraje también para mirar tu jardín mental y empezar a arrancar esas cosas que tú no plantaste. A mí me gusta ver la vida como un closet, ¿no? Donde
Hay cositas que tú tienes ordenadas, otras que no están tan ordenadas. Tienes cosas que de pronto no te pertenecen y llega un punto donde tienes que sacar esas cosas que no son tuyas para abrir espacio para lo que sí. Es una metáfora y un símil muy, muy poderoso. Tú tienes todo el derecho de cambiar de opinión sobre ti mismo, te lo expliqué en el episodio anterior y creo que nos extendimos bastante sobre eso. Tienes derecho a decir también, esto que repetí por 10 años, por 15 años o desde mi adolescencia, ya no me representa y este no era yo, esta era una versión, lo que yo le mostraba a la gente era una versión editada que yo mismo me creé para que otros me aprobaran, para que se sintieran cómodos conmigo, incluso para yo encajar. Y eso es un proceso que tú lo aprendes a ver cuando trabajas tus creencias limitantes. También me di a la tarea, muchachos, de compartir con ustedes y de anotar una lista de cuáles son las creencias limitantes más comunes, ¿no? Las que yo vi en mi entorno cuando decidí preparar y hacer el guión de este episodio y un poquito explicarles de dónde vienen y cuál es el trasfondo, porque traje como 5 que son súper importantes, súper comunes, y que yo he visto y por eso todo este preámbulo de yo soy una persona observadora, siempre me estoy fijando como de leer entre líneas, de ver los grises, las áreas ciegas de todo, de absolutamente todo. Y yo estoy seguro y te apuesto que tienes instalada al menos una de estas 5 creencias limitantes en tu cabeza. Vamos con la primera. La primera, a ver. No estoy listo o me falta preparación. El clásico síndrome del impostor. ¿Y cómo se escucha esto? Necesito hacer otro curso, me falta experiencia, o a ver, hay gente allá afuera que sabe 10 veces más que yo, ¿y quién soy yo para lanzar este curso o esto que quiero hacer al aire, que la gente lo conozca? El trasfondo de todo eso es el miedo a ser descubierto como un fraude. Y a ver, uno de los proyectos que inspiró de alguna manera y que me dio la tranquilidad de sacar adelante Cloud Friends fue Viene y Va de Dani Schultz. Y Dani habla en un episodio que dedica ella misma a hablar del síndrome del impostor, que realmente la gente que es impostora ni siquiera está pensando que es impostora porque te lo explico, a ver, en palabras súper sencillas. La gente que realmente no está capacitada, que hace un trabajo mediocre o que vende puro humo, como decimos acá en Venezuela, carece por completo de un nivel de autocrítica necesario para evaluar su propio desempeño. Como no saben todo lo que ignoran, caminan por la vida con una seguridad, con una audacia absoluta, convencidos de que son unos genios. Y aquí entra como una especie de paradoja, ¿no? Quienes sufren realmente el síndrome del impostor suelen ser personas altamente capacitadas porque, a ver, al tener un nivel elevado de conciencia y de conocimiento sobre cualquier área de trabajo o de estudio que tengan, son plenamente conscientes también de todo lo que no saben. A mí me pasa mucho esto, como que, coño, yo sé, a ver, de edición de video, yo sé de redacción, yo sé de conceptualización, pero también tengo muy presente qué es lo que no sé. Y soy muy honesto incluso en este punto de mi vida y digo, mira, yo tengo mi tiempo dedicado a estos proyectos y yo lo manejo de esta manera, funcionan, tiene buenos números, pero hay cosas que yo honestamente no sé. Yo no sé, por ejemplo, dominar la inteligencia artificial generativa. Y justamente hablando de esta paradoja de la competencia y de todo lo que conversa Dani Schultz en este episodio maravilloso de su podcast Viene y Va, dedicado al síndrome del impostor, todo este tema de la paradoja de la competencia hace que, bueno, la gente que sufre el síndrome del impostor posiblemente esté subestimando mucho sus propios logros, ¿no? Asumiendo que cualquiera pudiera hacer lo mismo o que el éxito que tiene esa persona es producto netamente de la suerte y no tanto del talento ni del esfuerzo que le han puesto durante todo este camino. Eso fue, bueno, al menos el trasfondo de esa primera creencia limitante. Segunda creencia limitante, ya voy tarde o se me pasó el tren. ¿Cómo se escucha esto en la vida cotidiana? Ya tengo 20 y tantos años o 30 y tantos años y no he logrado absolutamente nada. ¿De verdad tú no has logrado nada? Bueno, a mi edad ya mis papás tenían casa, mi primo ya levantó una empresa a los 23 y yo me quedé atrás. Este trasfondo, o el trasfondo que tiene estas frases es poderoso pero en lo negativo, porque a ver, es netamente la semilla de la comparación cultural y de las redes sociales de las que le hablaba anteriormente. Y esta comparación nos hace creer incluso que la vida es una carrera donde todos tenemos arriba un cronómetro invisible y que si no descifraste lo que realmente te apasiona o tu propósito temprano, ya tú eres una persona fracasada. Y honestamente no es así.
Hay muchos ejemplos, no los quise mencionar aquí, pero hay muchos ejemplos de gente que los logró a los 40, a los 50, y no tanto en los estándares que solemos ver por allí, de ser muy jóvenes y de descubrir su propósito temprano. O sea, no vas mal ni estás mal por eso. Tercera creencia limitante. El dinero y el éxito es para gente con suerte o con conexiones. ¿Cómo se escucha esto en la vida real? A ver, por ejemplo, yo vivo en un país, para la gente que no me escucha o que me escucha fuera de Venezuela, netamente politizado, donde la economía es una incertidumbre total y donde solemos creer este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, para crecer aquí hay que tener palanca, dicen por allí, o se escucha mucho, o el dinero cambia a la gente, y a lo que venimos desde abajo nos cuesta el triple. Son como frases bastante comunes que solemos escuchar en el contexto Venezuela, me atrevería también de decir de Latinoamérica. Si escuchan los clics es que estoy pendiente de que se esté grabando todo. El trasfondo de esto, de esta idea o esta creencia limitante sobre el dinero y el tema del éxito, que supuestamente es para gente que tiene suerte o que tiene las conexiones necesarias, esta suele ser una semilla que viene muy heredada del entorno familiar o incluso del país donde vivan, ya que mencionamos a Latinoamérica. Esto se disfraza muchas veces de realismo para protegerte a ti. Por ejemplo, si tú te convences de que el éxito depende de factores externos que no controlas, ahí tienes la justificación perfecta para no esforzarte al máximo ni para dar lo mejor de ti. Cuarta creencia limitante. Si muestro quién soy, me van a rechazar. Esto es el miedo a la vulnerabilidad. ¿Cómo se escucha esto en la calle, en el día a día? Mira, yo mejor me quedo callado para no generar conflicto. O tengo que ponerme esta máscara, tengo que ser quien no soy para encajar con este grupo. O, por ejemplo, si yo digo la verdad o si digo lo que pienso de verdad, la gente se va a molestar. ¿Cuál es el trasfondo de esta creencia limitante? Y es algo que vemos mucho, ¿no? En redes sociales, por ejemplo, en grupos de amigos. Esta vez es el nacimiento, esta es la raíz de la autoedición. Nosotros preferimos quitar partes de nuestra personalidad con tal de mantenernos seguros dentro de lo que supone un grupo social, una tribu, de un grupo de gente. Y bueno, esa es la creencia de que tu versión real no es lo suficientemente valiosa o no es lo suficientemente atractiva, y por eso tú aceptas cosas que de pronto antes no pudieras aceptar, como bueno, de pronto te quieres quedar una noche acostada viendo TikTok y no quieres salir o asistir a esa salida, pero siempre tienes el miedo de que si no vas te van a dejar de incluir en el grupo, entonces tú sacrificas tu sueño. Por ahí va más o menos la cosa. A ver, por aquí tengo también otra creencia limitante para luego ya pasar a las mías, porque yo también hice el ejercicio de compartir con ustedes y quise ser bastante honesto con este tema de las creencias limitantes y abrir mi vida y abrir un poco lo que soy para que ustedes también vieran que este proyecto está nutrido de mucho de lo que he vivido de verdad. A ver, la quinta creencia limitante, yo no sirvo para esa etiqueta de identidad rígida que a veces es tan chimba, ¿no? Tan mala para todo el mundo. ¿Cómo se escucha esto en la vida cotidiana? En frases como, yo no sirvo para hablar en público, yo no soy creativo, soy un desastre, a mí siempre se me va mal en el amor, yo no nací para las relaciones. Y lo cierto es que el trasfondo de esto es que el cerebro odia a la incertidumbre y que prefiere ponerse una etiqueta negativa antes de quedarse sin respuestas. O, por ejemplo, no, yo siempre salgo mal en las fotos, este es mi lado, este no es mi lado. No, la verdad de todo esto viene de un momento. Y a mí me gusta mucho preguntarle a la gente si, por ejemplo, cuando no le gusta una comida en específico, si ese no gusto o ese rechazo que suele sentir por esa comida viene de alguna experiencia negativa, porque nosotros solemos convertir un tropiezo del pasado en una ley universal para el futuro. Eso es algo que aceptamos como nuestro y que lo va rigiendo nuestras vidas y sin darnos cuenta va definiendo lo que somos. Y la verdad no siempre o nunca en este caso las creencias limitantes nos ayudan a llegar a un lugar sano donde realmente queremos llevar. Pero como les decía, quería compartir con ustedes las creencias limitantes que yo trabajé en mi proceso de trabajo personal hace un año aproximadamente, cuando yo me di cuenta que, bueno, no quería tocar fondo, no quería andar por la vida triste, con la mirada perdida y todo esto de tema
que la gente suele asociar a un proceso donde, bueno, tus emociones se movieron muchísimo, donde pasaron cosas que no tenías planificadas, pero que suponías. Y bueno, a ver, la primera creencia limitante que yo trabajé cuando decidí anotarlas en el papel, lástima que no los tengo, no sé qué hice esos papeles, posiblemente los haya botado cuando ya me sentía un poco mejor, pero sí los recuerdo con bastante claridad. Y esa primera creencia limitante que yo trabajé tiene que ver con el dinero y dice lo siguiente: si no tengo mucho dinero, no podré tener pareja, y si no tengo carro, ninguna mujer me prestará atención. Era lo que yo pensaba aproximadamente hace un año atrás respecto a este tema del dinero y de los bienes materiales. El trasfondo real de esto es que había un miedo a la insuficiencia y a algo que yo busqué por ahí para ponerle nombre, y se llama hipercomercialización del valor personal. Pero ¿cuál es esa semilla oculta? A mí me sembraron la idea de que mi atractivo, mi carisma, mi inteligencia y mi capacidad de dar amor no eran suficientes por sí solos. Y creo que a muchos hombres les pasa mucho esto, ¿no? Hay una creencia que dice que eh, para tú valer, para tú tener realmente un valor frente a la gente que te rodea, necesitas un vehículo financiero o algo material para que alguien se quede contigo. O sea, necesitas tener $1,000 en la cuenta, un carro en perfecto estado, para realmente ser considerado un hombre atractivo dentro del mercado romántico y de amor. Era algo que yo estuve de las primeras cosas que empecé a trabajar cuando trabajé mis creencias limitantes. Pero ¿qué pasa con esto? Y es como una suerte de autoengaño, y esta creencia limitante reduce las relaciones humanas a una transacción comercial. No sé si lo ven así, pero yo honestamente los veo así. La realidad es que, a ver, los vínculos reales y sanos se construyen, para mí, desde la conexión emocional y de los valores compartidos. Y lo cierto es que, bueno, el dinero y el carro aportan comodidad, pero no compran ni la complicidad, no compran el romanticismo, no compran los gestos, los detalles. Y bueno, hay gente que tiene todo esto, pero dentro de una relación posiblemente no sean feliz, y es lo que yo llamo vivir en una jaula de cristal. Segunda creencia limitante de las mías que yo trabajé hace exactamente un año. Wow, esta es dura. Si no me mudo de casa de mis padres dentro de 6 meses, me verán como un fracasado. ¿Cuál era el trasfondo real de esto? El peso de los cronómetros sociales ajenos y cierto pánico al que dirán. ¿Cuál era la semilla oculta de todo esto? Había un límite de tiempo arbitrario que yo mismo me puse de 6 meses, y esto suele ser el síntoma de una comparación destructiva, nada sana, insostenible, con el estándar de generaciones anteriores acerca del éxito ficticio que se ve en redes sociales. A ver, yo creo que se imaginen o que se traigan a la mente, por ejemplo, esa publicación donde alguien tiene una llave y detrás tiene un carro, o la típica fotografía donde te extiendes la mano y ves la llave y resulta que tienes un apartamento. ¿Y qué pasa con esta creencia limitante que tenía? Yo estaba midiendo mi valor a través de los ojos de una suerte de juez invisible, que en este caso eran los demás. Y lo cierto es que vivir con los papás en la juventud actual, mientras uno va construyendo su base sólida, mientras va viviendo experiencias, mientras va ahorrando dinero en una economía tan rara como la nuestra en Venezuela, o mientras incluso se estudia o se emprende proyectos, que es completamente válido, es una realidad global sumamente común. O sea, me di cuenta con el tiempo de que no pasa absolutamente nada con que tengas cierta edad y todavía sigas viviendo con tus papás. Esto sobre todo lo traigo a la mesa porque cuando Michael B. Jordan se ganó un Oscar, él dijo: mira, yo estoy obviamente guardando las diferencias. Él dice: mira, yo vivo con mis papás porque yo quiero compartir con ellos mientras estén vivos. Y una manera muy bonita de verla, un poco romántica, sí, pero yo en ese momento me puse un ultimátum tan rígido que al final me generó como una suerte de ansiedad paralizante que honestamente no me dejaba avanzar a mi propio ritmo. Pero sí hice muchas cosas para mejorar la situación que tenía, que fue aportar un poquito más con el tema económico y tratar de ser incluso más cercano y más abierto con lo que sucedía en mi vida con mis padres. Tercera creencia limitante que tenía yo hace un año y que trabajé, ya la había asomado: si no tengo ahorros que superen los $1,000, estoy desperdiciando mi tiempo y mi energía. Wow. El trasfondo real de todo esto es que había como una suerte de obsesión por una productividad que yo quería medir,
y también no estaba siendo muy compasivo con el proceso que estaba viviendo. A ver, ¿qué pasa con esta creencia limitante de los ahorros, de tener 1.000 o tener 500 o tener $600 en la cuenta? A ver, yo tenía la creencia de que todos los esfuerzos que yo tenía que hacer tenían que representar un retorno financiero inmediato y comencé a ver de alguna manera como todo movimiento de salir a trabajar como, bueno, eso, voy, trabajo, me pagas, pero estaba como dejando a un lado que en esos procesos de trabajar también tú vas ganando experiencia, que vas conociendo a gente, que vas sembrando relaciones, que vas incluso, haciendo como vida social y te vas dando a conocer. Para mí todo se convirtió en algún punto como en una transacción y realmente no los invito a ver las cosas así. Pero ¿qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Y qué les quiero decir con todo esto? El crecimiento no siempre se hace en línea recta y no siempre se refleja también en el banco. Hay una etapa de construcción donde el dinero, bueno, tú lo inviertes en equipos o comienzas a generar esa estructura. Y esos $1.000 que yo tenía en mente como ahorros principales era una cifra que yo me puse como una barrera, ¿no? También para castigarme, en lugar de conocer que, bueno, estaba viviendo otras experiencias y que había otras cosas que me iban a sumar, me iban a dar calle, que es como la manera de llamarlo realmente, y que también es válido y que es necesario en ese proceso de crecimiento tanto personal como profesional. Esta cuarta creencia limitante de las que yo trabajé hace un año, estoy seguro que muchos hombres aquí también se van a identificar. Si yo no estoy en mi mejor forma física, ninguna mujer me prestará atención. El trasfondo real de todo esto era pues el mito, el control absoluto sobre el rechazo. ¿Qué pasaba por mi mente y qué sucedía antes de trabajar esta creencia limitante? Yo creía pues que necesitaba tener un físico perfecto y que esto se iba a convertir a su vez como en una armadura, ¿no? Porque yo era de los que creía, si yo tengo un cuerpo súper marcado, si tengo los músculos de los brazos súper grandes y todo este asunto, nadie me va a rechazar. Y era una forma como de yo protegerme ante la vulnerabilidad que representaba el intentar como hombre conectar con alguien. Y yo creo que esto también está muy conectado también con el tema del dinero y del carro, porque yo ponía toda digamos, la llave de mi seguridad en algo externo. El cuidado físico es chévere y es válido por salud y por disciplina personal, pero basar todo mi atractivo en estar en mi mejor forma era también una trampa para mí. El cuerpo, mira, va cambiando, el cuerpo va envejeciendo, se cansa, a veces no responde como quieres que responda, y quien realmente quiere conectar contigo, de verdad, lo va a hacer desde tu esencia, desde tu seguridad y de tu forma de ver el mundo, y no va a estar pendiente tanto de un porcentaje de grasa corporal, ni de cuántas veces vas al gimnasio, ni todo esto. De hecho, si se fijan, todas estas creencias limitantes del pasado tenían una raíz común y era básicamente el ver y el creer incluso que tal como eras tú en el presente y todo lo que tenías, lo que aprendiste y lo que tienes encima no era suficiente. Tú necesitabas acumular sí o sí dinero, un carro, una casa propia, en un tiempo récord, incluso también tener un cuerpo perfecto para permitirte o para darte ese permiso de ser feliz, de ser amado y de ser respetado. Y ese creo que es el engaño más grande de las semillas heredadas. Te hacen creer que la felicidad y la validación siempre están adelante cuando tú cruzas una línea de meta material, lo que hace que te obligues a ti mismo a presionarte al máximo, a editar muchas cosas de ti, a no mostrarlas por miedo al que dirán. Y creo que ese ejercicio de haber escrito en papel mis creencias limitantes, incluso este ejercicio poderoso que hago un año después de compartirla con ustedes, de haberlas desenterrado, es precisamente lo que me da autoridad para hablar de esto frente a un micrófono y en una plataforma tan grande como Spotify y como YouTube, y hablar de la liberación que supuso eso y de cómo me siento tranquilo al vivir desde una versión no tan editada. Y miren, algo que he aprendido también sobre el amor, ya que el amor ha estado rodeando todo lo que hemos conversado, es que la persona correcta no viene preparada, no viene lista, no viene completamente sabia. La persona correcta viene dispuesta. Pero ajá, Carlos, ¿cómo empiezo yo a trabajar las creencias limitantes? Yo hice un ejercicio bastante interesante, ya se los dije: agarrar lápiz y papel, dedicar tiempo, al menos media hora, una hora,
a anotarlas, a dejarlas allí refrescando o tomando aire, ¿no? Para luego sentarme en la computadora, porque bueno, todo proceso personal implica tiempo, todo proceso personal de alguna manera exige que le dediquemos una parte del día, porque si no, es como todo, no, nada puede crecer si le dedicas el tiempo que te sobra. Y quiero compartir con ustedes qué fue lo que yo hice. Fue un proceso de, a ver, educarme con videos, de escribir a mano y de rebotar ideas por allí con la inteligencia artificial, pero siempre pidiéndole que fuera bastante objetiva. Yo sí recuerdo que la objetividad yo la descubrí en un día que me sentía bastante mal y que le dije, háblame claro, sin filtro, dime todo lo que me tienes que decir, sin temor a que yo vaya a romper a llorar o que me vaya a afectar esto y vaya a ser peor. Y una máquina al final me terminó enseñando sobre la objetividad porque me respondió, eso que me estás pidiendo no es posible, lo que sí puedo hacer es ser objetivo. Y yo me quedo con esa palabra porque para mí ha sido una palabra que me ha hecho crecer muchísimo, que me ha hecho reconocer que incluso yo también cometí errores, que yo también, errores no que pueden dañarle la vida a alguien ni nada por el estilo, pero errores al final como todo ser humano, pero que la objetividad es interesante e importantísima que la gente la tenga presente porque, a ver, por ejemplo, en el caso de la IA, casi siempre la IA, no sé si saben que se va a poner de tu lado y que siempre va a estar como desde un lugar donde ella misma te apoye, a menos que tú le pidas, pero casi siempre si tú le pides algo que sea cruda contigo, lo que te va a devolver es objetividad. Pero volviendo al punto de las creencias limitantes, desarmar una creencia limitante, como les decía, no es un evento de un solo día, es un proceso de reprogramación constante y yo quiero compartir con ustedes qué fue lo que hice. El primer paso, yo lo llamé el método de las 4R para desarmar esas creencias limitantes, es reconocer cuáles son esas creencias. Hay que escribirlas, hay que sacarlas de tu cabeza y hay que ponerlas en papel. Mientras una creencia se quede flotando en tu cabeza, se va a sentir como una verdad absoluta. Pero cuando la escribes, pasa de ser una realidad, vamos a ponerlo entre comillas, a solo ser un pensamiento. Yo los invito a que hagan ese ejercicio de anotar cuáles son esos pensamientos cuando ustedes se sienten frustrados, cuando sienten ansiedad por no tener carro o por no tener X cantidad de dinero y que se detengan y escriban la frase exacta que están diciéndose en su cabeza. Segundo paso de este proceso de desarmar las creencias limitantes, como les decía, las llamé las 4R, hay que refutar, hay que cuestionar a esas creencias porque muchas de ellas no nos pertenecen. Aquí es donde entra el trabajo donde ustedes se pueden apoyar con cualquier inteligencia artificial siempre que le pidan que sea objetiva. Y consiste un poquito en meterle lógica y empezar a dudar de esa creencia, preguntarse de dónde viene esta creencia y por qué yo me estoy diciendo esto. Y cuestionarse incluso si esto es 100% verdad. Por ejemplo, vamos a dar aquí el ejemplo de que una mujer no te presta atención porque no tienes carro. Esto es 100% verdad en todos los casos. De verdad, ninguna mujer en el planeta le presta atención a un chamo sin carro. Nadie. ¿Y qué evidencia tengo a favor y qué evidencia real en este caso tengo a favor y qué evidencia tengo en contra? Yo conozco a alguien que tiene pareja y que no tenga esa estabilidad económica aún. Sí. Y que esté en proceso de que sea una pareja que tú dices, coño, ellos juntos les están echando bolas y se ve que están creciendo a su ritmo, que es importantísimo entender esto, y disfrutándose el uno al otro. Y también está el reconocer si esta idea me está protegiendo de algo o me está paralizando. Y casi siempre uno descubre cuando trabaja sus creencias limitantes que esta misma creencia es una suerte de excusa para no exponerte al rechazo. Pero pasando a la tercera R de este método que llamo yo el método de las 4R para trabajar tus creencias limitantes, se trata de reencuadrar esa creencia limitante. Básicamente es como cambiar la semilla. Cuando tú arrancas la maleza de un jardín, de un patio, de algún lugar donde hay vegetación, queda un vacío, ¿no? Queda un huequito. Pero ¿qué pasa? Tú arrancas una semilla mala, una semilla que no te sirve, pero también tienes que plantar una semilla funcional. Y no quiero caer aquí en un positivismo tóxico de decirles a ustedes que, bueno, trabajen sus creencias limitantes y que pongan ahí de una vez en la cabeza que van a ser millonarios mañana mismo, porque obviamente no va a suceder.
Traten de buscar una verdad un poco más realista, que sea bastante compasiva con ustedes, con su proceso, y que sea flexible, que sea medible en el tiempo incluso, que no venga de un lugar que no sea el de ustedes. Por ejemplo, ya que hablamos de las mías, esta creencia vieja de que si yo no me mudo en 6 meses soy un fracasado, transfórmela en una nueva verdad. Empiecen a decirse, miren, yo estoy trabajando duro, mis proyectos, estoy trabajando en mi estabilidad y, por ejemplo, vivir con mis papás, al menos para ahora, es una decisión estratégica que a mí me va a permitir construir un futuro mucho más sano y mucho más, a ver, bueno para mí, sin necesidad de ahogarme en deudas. Y también pongo de nuevo el ejemplo de Michael B. Jordan, de compartir con ellos, de verlo todos los días, de entenderlos, de reconocer sus errores, porque ese tiempo que no compartimos con nuestros papás también, coño, yo siento que en algún punto llega a nuestra vida y logramos todo lo que queremos lograr y no están ellos, ¿no? Entonces considérense incluso afortunados de poder compartir ese tiempo, de darse los buenos días y todo, fíjense cómo cambia cuando le cambias también la perspectiva. Ya para cerrar esta parte de las 4 R's, se trata de repetir y de actuar, que esta es la prueba de fuego, muchachos, close friends. Las creencias viejas posiblemente se hayan grabado en la mente de ustedes por repetición durante muchos años y posiblemente pasen muchos años escuchando lo mismo. Las nuevas se sienten extrañas, pero yo creo que lo que la hace interesante y que lo que hace que cambiemos incluso esa manera de ver lo que nos frena es la acción. Tú tienes que salir al mundo real y actuar como si esa creencia limitante ya no existiera, porque una idea te puede realmente frenar, te puede dejar en el mismo sitio, ¿no? Y qué curioso cómo pasa todo esto. A ver, si la creencia era que sin el físico perfecto, ya que hablamos también de la parte estética, si tú no tenías el físico perfecto, nadie te iba a prestar atención. El trabajo real para ustedes, muchachos y muchachas, va a consistir en salir, va a consistir en conversar y conectar desde una seguridad y desde la carisma actual que ustedes tienen, que estoy seguro que la tienen, pero que están ahí como ocultas entre tantas ideas que no son de ustedes. Y ustedes tienen que comprobar por experiencia propia que ese software viejo, ese conjunto de pensamientos, estaban equivocados. Y hacer incluso el ejercicio de escribir en papel cuáles son esas creencias limitantes que ustedes tienen. Porque el papel ciertamente lo aguanta todo, pero también sana mucho. Cuando ya escribí mis propias creencias limitantes, yo me di cuenta de que me estaba exigiendo los requisitos y el arco de evolución de un personaje de una película para poder vivir una vida normal. Y este ejercicio de cuestionar mis pensamientos, de anotarlos y debatirlos, incluso utilizando, inteligencia artificial como una herramienta digital para desmenuzar esos pensamientos, fue lo que le permitió entender a mí que yo estaba siendo el juez más duro de mi vida y que mi enemigo número uno era yo y estaba en mi propia cabeza. ¿Qué les parece esto, no? Tan loco y todo este camino que hemos transitado sobre las creencias limitantes. Y bueno, yo les quería explicar, hay una razón por la que cuando tú vas a terapia por primera vez, casi siempre el psicólogo o el terapeuta, no solamente te pregunta por ti, te pregunta también por tus papás y muchas veces por tus abuelos. Y esa persona quiere saber quiénes eran, a qué se dedicaban y cómo pensaban esos abuelos o bisabuelos. Y uno al principio dice, coño, pero ¿qué tiene que ver la frustración que yo siento en el 2025, haciendo referencia a mi yo del año pasado, con la vida de mi abuela en su época? ¿Qué coño tiene que ver esto con mi abuela? Y en realidad tiene mucho que ver. Nosotros venimos de generaciones, ya sean nuestros padres y nuestros abuelos, que crecieron en un mundo completamente distinto. Y yo quiero que ustedes se fijen y le suban volumen en este momento a esta parte del podcast porque es importantísima. El mundo que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres era un mundo enfocado en la pura supervivencia. A ellos, casi, yo me atrevería a decir que a un grueso de ellos, nadie les enseñó sobre gestión emocional, sobre salud mental o sobre incluso el derecho a dudar de sus propios pensamientos. Y a mí me dolió mucho, por ejemplo, ver unos cuantos TikToks donde mucha gente decía, mis abuelos tienen 60 años juntos, pero resulta que, tu abuela se casó a los 15 con tu abuelo que tenía 23 y ella nunca tuvo el poder de decidir y vivió una vida sin cuestionar y sin decir, coño, a mí no me gusta este carajo tanto como para tener una familia con él. Y son cosas y son historias que vamos descubriendo incluso cuando pasa el tiempo y cuando ya la perspectiva es completamente distinta y
Y qué dolor eso, ¿no? Vivir una vida junto a alguien que de pronto tú no querías tanto solo porque te tocó y porque las reglas de ese momento no te permitían a ti cuestionar lo que, lo que sucedía en ese entonces. Como les decía, ellos no tenían herramientas de gestión emocional, no tenían esa salud mental o esos espacios para dudar de sus propios pensamientos y, bueno, ¿qué eligieron? El silencio. Y en esas épocas, las ideas, bueno, se normalizaban y se aceptaban como verdades absolutas. Por ejemplo, si en la casa de tu abuelo o de tu abuela se repetía que el dinero traía desgracia, que traía problemas, que generaba conflicto entre hermanos, o que el hombre valía por lo que tenía en el bolsillo, es muy posible que eso se haya convertido en una ley familiar indiscutible. Nuestros abuelos asumían que esa era la realidad del mundo, de lo que ellos vivían, y ellos pasaron su vida entera cuidando esos pensamientos. Y cuando tuvieron sus hijos, que en este caso son nuestros padres, les entregaron esas mismas semillas con la intención de protegerlos de lo que para ellos representaba el mal. Y muchas de esas reglas rígidas que hoy mismo tú te autoexiges y que me pasó a mí también, como esa ansiedad por el carro, por esa prisa por mudarme solo a un apartamento de 1, 2 habitaciones, o esa supuesta cantidad de dinero que yo debía tener en mi cuenta a cierta edad, básicamente eran miedos heredados que pasaron de mano en mano por décadas, y esa creo que es la razón. Yo no estudié psicología, pero creo que es la razón por la que muchas veces nos preguntan en terapia por qué o cómo era la vida de nuestros abuelos y qué hacían nuestros abuelos, porque de ahí vienen muchas cosas. Y este trabajo de escribir en papel, de ir a terapia y de cuestionar lo que piensas, es, muchachos, si ustedes lo hacen, si ustedes toman la decisión de hacerlo, yo los invito a que, si de verdad lo van a hacer, me escriban por privado, eh, porque yo los aplaudo de pie. Es un acto de valentía generacional. Esto va a significar que ustedes van a ser las primeras personas en ese árbol familiar que tuvieron la iniciativa, que tuvieron la voluntad de mirar a esa semilla, ese conjunto de ideas que les sembraron en la cabeza, para decir sencillamente gracias por intentar cuidarme, abuelo y abuela, pero esta creencia ya no me sirve y hasta aquí llegó. Y yo cuando escribía parte de este guión, yo terminé con la piel erizada porque es tal cual el cierre que yo le di a, a ese proceso de cuestionar mis creencias limitantes, de dormir tranquilo, de entender que toda esa ansiedad y todo ese dolor y toda esa prisa por tener las cosas venía de un lugar que no era mío, y que voy a mi propio ritmo y que estoy haciendo las cosas bien, que estoy cuidando mi salud, que hago ejercicio, que cuestiono mis pensamientos. Eso no sucedía antes y realmente somos bastante valiosos por ello y por eso. Yo, antes de pasar al otro tema, quiero compartir con ustedes un ejercicio que, si tienen la oportunidad de hacerlo en este momento, buenísimo. Si no, guárdenlo y háganlo después y vuelvan al episodio cada vez que puedan. Vamos a hacer un ejercicio de una carta de entrega. Hay una nota breve que a mí me gustaría que ustedes escribieran en cualquier lugar, ya sea un cuaderno o una hoja en blanco. Y esto tiene la intención de romper un ciclo que posiblemente lleve años en su vida. Y a mí me gustaría que ustedes anoten las siguientes palabras. Yo la voy a leer un poquito lento para que vayan allí como memorizando. Igual lo van a tener en la caja de descripción de YouTube. Vayan a YouTube, que es el que me permite poner texto largo. Pueden copiarla. Yo hice mucho ejercicio de transcribir y lo recomiendo mucho porque escribir a mano tiene un poder maravilloso. Quiero que escriban lo siguiente, si es que no lo están leyendo y viendo en la caja de descripción, pero quiero que escriban lo siguiente. O en este caso que repitan, vamos a ponerlo incluso también como un ejercicio de repetición. Mental o oral, expreso al aire. A mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos y a todos los que vinieron antes que yo, les doy las gracias por la vida. Reconozco sus esfuerzos, sus batallas y las historias que tuvieron que vivir para que hoy yo esté aquí donde estoy. Entiendo que los miedos y las reglas que me enseñaron eran sus formas de protegerme. Sin embargo, hoy elijo dejar con ustedes las semillas que no me pertenecen. Les devuelvo la angustia por el dinero, la obsesión por el estatus y el miedo al juicio de los demás. De ahora en adelante, de mi vida me encargo yo. Yo elijo qué sembrar en mi mente,
Yo elijo mis propias reglas y yo decido mi propio camino, desde mi versión menos editada y más honesta. Gracias, abuelos y bisabuelos, por el pasado. El presente es mío. Y bueno, yo quiero que tú le pongas tu firma y la fecha en la que tú estás escuchando esto. Y a ver, al escribir y hacer este ejercicio de escritura, tú estás asumiendo la responsabilidad total de tu existencia. Tú dejas de ser la víctima de tu historia familiar y tú te conviertes en el arquitecto de tu propio jardín. ¿Qué hacer con este papel? Tú puedes quemarlo, puedes guardarlo o puedes hacer honestamente lo que quieras, pero lo que quiero que te grabes es la certeza de que tu mente te pertenece solamente a ti. Antes de pasar al otro tema, que está bastante interesante y que tiene que ver mucho incluso con este tema que hemos hablado de las creencias limitantes, yo quiero compartirles unas cuantas frases de una persona que admiro mucho y se llama Alfonso Aguirre. Yo los invito a seguirlo en @aguirrealfonso. Alfonso es un escritor y un podcaster mexicano que consumo muchísimo y que compartió recientemente estas joyas que quiero dejar acá con ustedes y que conectan mucho con nuestro tema central de este episodio 2 de Cloud Friends, este espacio de conversaciones pensadas para sus versiones menos editadas. Les dejo estas frases y estas joyas. No viniste a este mundo a ver qué pasa, viniste a hacer que todo pase. Tu historia vale. Tu manera de ver el mundo importa, tus ideas cuentan y tu forma de hacer las cosas te hacen único, y eso es lo que falta allá afuera, en el mundo real. Tercera frase de Alfonso Aguirre, maravillosa, esta me encanta mucho. No hay otra vida para intentarlo, ni otro tú para hacerlo posible. Tema 2 de este episodio de Cloud Friends. Es un gusto para mí estar acá con ustedes, muchachos. Qué buena travesía nos dimos a través de ese tema principal, las creencias limitantes. Pero fíjense, vamos a entrar de lleno a este segundo tema que tiene que ver con la pandemia del cringe, que lo vi en una publicación de Instagram hace unos días atrás y la verdad me gustó bastante. Esta idea la puso sobre la mesa Dariela Cantú, una terapeuta que tiene un podcast también llamado The Holistic Project. Hace poco publicó una reflexión sobre esto y yo me identifiqué muchísimo y ella plantea una realidad incómoda. Hoy en día pues hay acciones tan profundamente humanas como hablarle con emoción a la cámara, bailar, grabar un video, cantar o empezar un proyecto nuevo como este, por ejemplo, y mucha gente lo etiqueta como cringe y usamos esa palabra justamente para describir la vergüenza ajena, pero en el fondo la hemos convertido también en un freno, ¿no? Para nuestra propia creatividad. Me gustaría explicarles un poquito qué está sucediendo allí y por qué nos da tanto cringe ver a alguien intentando algo. Fíjense que en la psicología existe un fenómeno básico. Nosotros juzgamos a los demás, lo que nos da pánico mirar en nosotros mismos. Y por ejemplo, cuando ves a un chamo grabándose en la calle, tropezándose al hablar, pero poniéndole muchísimas ganas a eso, tu mente o la mente de otras personas suele etiquetar eso y la valentía de esta persona que se está atreviendo a hacer algo como algo ridículo, como para justificar también que, bueno, esa persona está sentada en el mueble sin hacer nada. Es más fácil burlarse de quien ensaya en un garaje cualquier proyecto o quien está aprendiendo a hacer algo o está dando sus primeros pasos en algo que admitir para esa persona que le falta el coraje para salir e intentarlo. A esto se le suma un término psicológico clave y es la ilusión de la audiencia imaginaria, esa sensación constante de que todo el mundo te está mirando a ti y juzgando cada paso que tú das, cada historia que tú publicas. Esto sucede mucho en la adolescencia. De hecho, yo recuerdo que parte de lo que uno vive cuando es adolescente, uno cree que es el centro del mundo y resulta que no. Y las redes sociales se han encargado de extender este trauma hasta los 20, los 30 años incluso. La realidad es que, bueno, la gente está demasiado ocupada desde mi punto de vista, lo he aprendido y eso me ha dado muchísima tranquilidad. Lidiando con sus propias inseguridades, lidiando con sus quehaceres diarios, con la rutina, con las cosas que cambian a último momento, como para estar pensando en ti plenamente. Y ese juicio feroz que tú imaginas que te están haciendo, la mayoría de las veces solamente existe en tu cabeza. Otra cosa que quería plantear acá, sobre todo partiendo de la publicación de Dariela Cantú en su cuenta de Instagram,
y en esta publicación que hizo sobre la pandemia del cringe, tiene que ver con el mito del éxito sin esfuerzo. Nosotros vivimos en una era extraña y a partir de este punto voy a presentar unos escenarios interesantes que capaz los has visto por allí, te ha pasado, pero el punto que quiero atacar al menos ahora es el mito del éxito sin esfuerzo. Estamos viviendo una época muy muy extraña donde la indiferencia de la gente al parecer le da como cierto estatus y pareciera que para ser cool tienes que proyectar que absolutamente nada a ti te importa ni nada te afecta. Esto alimenta, como les decía, un mito peligrosísimo en Internet y es el éxito sin esfuerzo. Pero lo cierto es que todo tiene su proceso, todo tarda en llegar de alguna manera porque requiere de nuestro tiempo y de una inversión de energía que es necesaria para aprender. Las redes casi siempre nos muestran el resultado final de algo completamente editado, pero me he dado cuenta últimamente que la gente esconde las etapas iniciales de eso que está aprendiendo o de eso que ya domina por miedo a verse vulnerable, por no mostrar ese proceso de ser un principiante donde todos hemos sido principiantes en algo. Y esto se ha vuelto tácitamente en algo socialmente inaceptable. Nos da pánico que nos vean ensayando, nos da pánico que nos vean dando esos primeros pasos, como les decía, pero yo los invito incluso a darse una vuelta, por ejemplo, a ver esos primeros videos de las personas que ustedes admiran, cómo eran, si la iluminación era mala, el audio era fatal, de pronto la voz de esta persona era completamente insegura. Y yo creo que la diferencia entre ellos y la gente que lo logró o la gente que se quedó incluso en el camino criticando sin hacer absolutamente nada es precisamente la acción, porque ellos siguieron el camino, siguieron confiando en esa voz interna que a pesar de recibir críticas o de pronto no tener las palabras adecuadas de la gente de su entorno, pues decidió seguir adelante y hoy en día la está rompiendo. El cringe al final se asoma como un impuesto que paga la persona que, bueno, de alguna manera no se atreve a hacer absolutamente nada. Preferir, en este caso, el escudo de la frialdad para evitar ese riesgo de fracasar públicamente es una forma para mí de apagarte en la vida. Tú tienes que elegir un bando al final, un bando en el que tú tienes que jugar, el de los espectadores que miran con ironía o el de la gente que es valiente y que se atreve a verse ridículos, y vamos a poner esto entre comillas, mientras construyen su propia realidad y logran las cosas que quieren hacer. A ver, les había asomado también que iba a tocar unos puntos al menos por encimita de fenómenos que he estado viendo en redes sociales y en la vida real también, para ya darle cierre a este episodio que ha estado bastante completo en cuanto a temas y que tiene unos hilos conductores ahí bastante interesantes. Yo creía que era el único que tenía la sensación de que al estar en tantos grupos de WhatsApp y al menos interactuar o mandar un mensaje, estaba sintiendo una sensación rara, como si nadie quisiera hablar. Yo pensé que era, bueno, no quieren hablar conmigo en particular, pero resulta que no. Estuve investigando sobre esto en distintas fuentes, entre ellas también TikTok, que es un buscador muy, muy potente, no sé si lo sabían. Pero, a ver, existe algo que se llama el trauma del último mensaje en WhatsApp. A ver, ¿qué pasa con WhatsApp? La gente tiene miedo a ser la última persona que habla en un grupo de WhatsApp. Y seguramente a ustedes les ha pasado o lo han visto en redes sociales. Alguien manda un meme, hace una pregunta, comparte una información de interés para el público y, a ver, suele suceder que en el grupo como que todo el mundo estuviera muerto y nadie escribe por horas o por días o suelen mandar solamente una reacción y ahí queda la cosa. Pero ¿qué está pasando allí? A mí me gustaría explicarles también un poquito lo que sucede. En estos tiempos de hiperconectividad, este silencio digital que ocurre, mucha gente lo procesa como un rechazo. Dejar un mensaje y que nadie reaccione se siente como si el cerebro hubiese lanzado un chiste en una fiesta y todo el mundo se te quedara mirando en silencio, como el meme este de las muchachas gringas que están como mirando hacia la cámara con cara de extrañado, tienen estos vasos en la mano. Más o menos así se siente, ¿no? A veces enviar un mensaje en el grupo que sea, ya sea de amigos, ya sea de trabajo, ya sea de gente con la que vas a hacer deporte, entre otros. Y bueno, para evitar esta supuesta humillación, entre comillas, la gente prefiere guardarse sus comentarios, mandar un emoji plano como un pulgarcito arriba o simplemente pues una reacción. O, siendo más extremos, dejar morir la conversación antes de arriesgarse incluso a ser quien cerró el chat.
Yo me di a la tarea de investigar en TikTok a ver si habían creadores que hablaban sobre esto y en efecto sí. Ellos decían que cuando enviaban un mensaje y nadie respondía, nadie interactuaba, se sentía, o la principal sensación era como si la gente que está incluida dentro de ese grupo tuviera un grupo alterno donde sí hablan para no hablar con esta persona, que en este caso pues es quien envía el mensaje. Hay gente que simplemente prefiere dejar morir la conversación antes de arriesgarse a ser la persona que cerró el chat. Yo creo que a la gente le da pánico esa vulnerabilidad de mostrar interés en un entorno donde parece que, bueno, estar y ser desinteresado te da cierto estatus. ¿A ustedes les ha pasado? Pueden comentarlo acá en la caja de comentarios de cual sea la plataforma en la que estén escuchando Close Friends en este momento. Pueden seguirme también en @carloscarrillo W, tanto en Instagram como en TikTok. Otro punto que quería hablar, lo comentó una amiga quien le envía un saludo y todo mi cariño, Valeria Vargas. Hizo un TikTok buenísimo, ya que hablamos de TikTok también. Y es un tema que me dejó loco, el mito de la persona que no se acuerda de ti. Vamos a plantear el escenario. Esto es bastante clásico en cualquier ciudad de Venezuela, incluso también de Latinoamérica, donde en locales, en eventos, la gente que te presentan, sueles encontrártela en otros eventos y en otros contextos, y cuando te cruzas con ella de frente en otro sitio, esta persona prefiere mirar el teléfono, prefiere voltear la cara o meterse en un baño o cruzar en cualquier lugar antes que saludarte. Y bueno, te viene ese pensamiento también de, bueno, esta persona es un poco odiosa o quizás no se acordó de mí o qué tan ocupada o qué tan full tiene que estar como para olvidarse de mi cara, pero lo cierto es que la realidad es bastante distinta. Estuve leyendo los comentarios de esa publicación que hizo Valeria en TikTok y quería entender también qué estaba sucediendo allí. Y me di cuenta que el 90% de las veces no se trata de odiosidad ni de amnesia, porque creo que nadie está tan ocupado ni tiene tanto roce, al menos en mi entorno, con tantas cosas que hacer como para que se te olvide la cara de alguien, porque al menos te va a sonar la cara o vas a recordar cosas. Lo que sucede y lo que yo noté fue una suerte de pánico social puro. A esas personas que fueron honestas allí en esa publicación, dijeron que les daba pánico saludar, equivocarse de nombre, o que tú no le recuerdes a ella, o que ese saludo se quede a medias y la conversación no fluya y se convierta en un momento incómodo. Como hoy en día, pues mucha gente carece de herramientas para gestionar la incomodidad cara a cara. La mente prefiere la salida más cobarde pero segura en este caso, y es la de aplicar como que aquí no pasó nada y desviar la mirada. De hecho, a mí me pasó hace poco. Fui a cubrir un evento, una cata de Ginebra, y la otra persona que estaba creando contenido, yo la conocí en un evento de moda. Y resulta que, bueno, como que la persona que nos contrata nos saluda y nos dice como que, bueno, tú conoces a esta persona, mucho gusto. Y yo le doy la mano, porque yo estaba 100% seguro de que no se iba a acordar de mí, entre comillas. Y al final ella me dijo, sí, yo me acuerdo de ti, pero el feeling principal fue como que me iba a lanzar, iba a aplicar esta tarjeta de, no me acuerdo de ti. Y fue como un momento bastante extraño, socialmente incómodo, pero tiene que ver mucho con el pánico social que está atravesando la gente y el poco interés incluso que existe por solucionar eso. Como les decía, a veces existe la salida más rápida y más barata, vamos a verlo así, para no decir cobarde, es básicamente fingir que, mira, no te conozco, voy a seguir de largo, pero wow, siento que esto está generando como cierta, digamos, cierto alejamiento entre unas personas y otras, y al final aislamiento era la palabra, y nos está haciendo socialmente cada vez más tontos en cuanto al tema de interacción. Ya romper el hielo incluso a mucha gente le cuesta, pero tampoco siento que buscan las herramientas. Cada quien va a su ritmo, eso es supremamente válido, pero bueno, es algo que está pasando en mi entorno. Y el tercer y último punto, esto es curioso y no vamos a detenernos mucho en el asunto porque los invito también a dejarme su perspectiva sobre esto. Me he dado cuenta de esta conducta extraña que he notado en redes sociales. Yo les pregunto, ¿ustedes se han fijado que últimamente las publicaciones tienen miles de compartidos, pero prácticamente casi nadie comenta, o hay que si 10 o 20 comentarios? Entonces tú te metes en las métricas de la publicación y ves, por ejemplo, 2000 enviados por mensaje directo y 3 comentarios en la foto.
¿por qué nos está dando pena comentar? Y traté de buscarle también la interpretación, responder la pregunta de qué está sucediendo aquí. Yo considero que exponer tu opinión en la sección de comentarios se ha vuelto como una especie de deporte de alto riesgo. La gente tiene miedo de quedar expuesta frente a su propio entorno porque tus amigos pueden ver lo que comentas o no están como preparados para que un desconocido los critique o les lleve la contraria. Incluso Instagram ha aplicado como herramientas para que la interacción sea mucho más alta, como mostrarle a los demás qué es lo que tú estás reposteando, y a mucha gente a eso se le hace incómodo o lo tienen desactivado porque dice mucho, ¿no? De dónde está poniendo la mirada y dónde está poniendo la atención la gente, y eso lo hacen sentir de alguna manera vulnerable porque es prácticamente como que estuvieras mostrando el historial de navegación de una persona. A ver, otro punto, o quedándonos en ese mismo punto de la era de estos comentarios fantasmas y que las publicaciones tengan más compartidos que comentarios, la conversación yo siento que se trasladó hacia otro lado en las redes sociales, y precisamente viene porque las redes se han vuelto un poco hostiles, particularmente X o Twitter, y la gente se siente vigilada. O sea, esa exposición de que busquen una captura de pantalla y la publiquen como que, mira, dijiste esto en cierto punto de tu vida. Yo siento que la gente entonces prefiere consumir en silencio, guardar el post o mandárselo a una persona de plena confianza por privado, como para decirle, mira esto que acaba de publicar esta persona, antes de precisamente dejar esa huella digital a la vista de todos, que creo que es el meollo de todo este asunto y nos hace volver a lo mismo. El miedo a la exposición pública está matando la interacción genuina, al menos en redes sociales. Y solamente nos queremos exponer cuando, bueno, hay una felicitación, cuando hay un evento deportivo, cuando de por sí como el tema no es tan importante y no nos expone tanto nuestra manera de pensar. ¿Ustedes qué opinan acerca de este tema? Los invito a interactuar acá en Close Friends. Yo les mando un abrazo. Es momento de cerrar este episodio. Gracias a la gente que se toma el tiempo de escucharlo por completo. Este es un podcast que está creado, como les decía, para hacer otra actividad mientras los vas escuchando, ya sea caminar por tu lugar favorito, cumplir con tu tarea de running si eres corredor, como a mí me pasa a veces. Yo escucho muchos podcasts cuando me tocan fondos largos. Saludos a la gente que corre. De pronto un domingo donde estás haciendo tus tareas y estás doblando ropa, haciendo oficio, quieres tener una compañía grata y aprender ahí de fondo. Para eso precisamente está creado Close Friends. Yo les mando un abrazo, todo mi cariño, les doy la bienvenida una vez más al Círculo Verde, a este espacio donde hay conversaciones pensadas para sus versiones menos editadas. Y nos escuchamos en un próximo episodio. La próxima semana, recuerden, episodio estreno cada miércoles. La semana entrante estaremos hablando de Don't Chase the Night, esta frase maravillosa que acuñó una persona que encontré en una red social llamada Medium. Ya les voy a dar el nombre por acá para que, si les da curiosidad, vayan a investigar. Se llama Vince Mancari y resume esa filosofía, Don't Chase the Night, o no persigues a la noche, como el arte de no forzar las cosas. ¿Cuántas cosas hemos forzado en nuestras vidas simplemente para perseguir un resultado y al final no logramos lo que queremos? Aprenderemos un poquito sobre eso en el próximo episodio de Close Friends. @CarlosCarrilloW en todas mis redes sociales, pueden seguirme por allí. Les abrazo desde Spotify, desde YouTube, y nos escuchamos en un próximo episodio de Close Friends. Chao.